Noche. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por conectarse esta noche. La intención de hoy es que podamos continuar con nuestro sistema de entrenamiento basado en el patrón del éxito del Extra Jäger. Y el tema que toca hoy a mí me gusta mucho porque se trata de conectar con la gente. Y es una herramienta que se antoja básica y que creo que pocas veces nos explican cuando firmamos el convenio y estamos en esta cuestión que somos de reciente ingreso en el negocio de mercadeo en red. Pocas veces nos explican cómo conectar con la gente. Pocas veces nos explican cómo hacer un acercamiento y qué herramientas debemos tener para lograr este acercamiento en sí. Pero lo más interesante es que estas herramientas nosotros ya las conocemos, no son herramientas nuevas. Muchas veces pensamos que por desconocimiento no vamos a poder hacer las cosas o nos da temor a porque yo no sé o porque yo no puedo, entonces no voy a poder avanzar en el mercado en red, ¿sí? No quiero ahorita hablar de la compañía específicamente porque no es en este momento la idea, pero sí les tengo que decir que esta habilidad específicamente ustedes ya la conocen y ustedes la trabajan de manera inconsciente. Ahora lo que se trata es de que estos procesos los hagamos conscientes y de que explotemos todas las herramientas que hay para conectar con la gente. Y es un tema que se antoja muy breve, muy rápido, pero tiene en sí cierta complejidad y tiene en sí cierto procedimiento para poder llevarlo a dos escenarios. Primero, al escenario de la conciencia, eso es muy importante. Y segundo, al escenario del negocio. Eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que muchos de nosotros venimos aquí buscando resolver ciertas necesidades con ciertas aspiraciones. Y bueno, cuando se da esta cuestión de aspiraciones, tenemos que ser muy cuidadosos porque nos estamos metiendo en temas delicados. ¿Por qué? Porque al explorar las aspiraciones de la gente, no es tan fácil que la gente te diga, ah, sí, yo quiero esto, o ah, sí, yo quiero lo otro. Pero tú entonces te tienes que volver un muy buen descubridor de prospectos, un muy buen descubridor de diamantes. Hay por ahí un audio de José Bobadilla que lo explica muy bien. A mí me gusta mucho. Y él precisamente te dice que eres como un minero, hace la analogía a un minero, y este minero va por la mina buscando a sus piedras preciosas y puede encontrar plata, puede encontrar oro, puede encontrar rubíes, esmeraldas y a lo mejor encuentra diamantes. Entre más escabe y entre más trabajo ponga, va a encontrar a los diamantes. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene uno de estos rangos? Porque les estoy hablando de pronto de piedras preciosas y se parecen a los rangos de la compañía, ¿verdad? Pues sí, no es casualidad, por eso los pusieron así. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que de pronto no tienen todavía un rango como los que acabo de mencionar, pero que sí quieren trabajar, pero que sí tienen ciertas aspiraciones, ciertas necesidades y están de alguna manera necesitando esta orientación en el negocio? ¿Cómo se las podemos dar? Y bueno, la herramienta que hoy les quiero presentar y el tema del cual les quiero hablar tiene que ver también con el rapport. Y el rapport es una herramienta, no es una habilidad. La habilidad de la cual se apoya el rapport es la comunicación. Pero el rapport es una herramienta. ¿Por qué nos referimos a ella como herramienta? Bueno, pues porque incluye una serie de pasos que la hacen ser profesional. Nos va a dar información creativa, es decir, información para poder construir, para poder apoyar a la persona que estamos escuchando. Y por lo tanto, hemos insistido aquí en este equipo a tener acompañamiento, pero este acompañamiento va a poder venir como resultado del rapport que hagamos con nuestros socios, con nuestros invitados o a veces con nuestros prospectos, ¿va? Es por eso que al tener estas características podemos hablar de rapport como una herramienta de comunicación. Ojo, aquí quiero ser muy claro y un poco insistente. El rapport no es una habilidad.
El rapport es una herramienta y se define como la capacidad de conectar con la gente, ¿ok? Es por eso que no es una habilidad, es una herramienta. La habilidad en sí es comunicación. Entonces, aquí vamos a encontrar que debemos tener de pronto habilidades de comunicación, ¿va? Bueno, ¿cómo empezar a hacer el rapport? Vamos a suponer que tú llegas a una presentación o a una charla, ya tienes a tu amigo, a tu prospecto ahí sentado frente a frente, le vas a presentar la oportunidad de unirse al equipo y trabajar con nosotros, y esto se hace sí a través de una propuesta de valor. Últimamente hemos visto mucho esta lámina en las capacitaciones, pero es que fíjense cómo esta propuesta de valor está presente todo el tiempo. Y pareciera muchas veces que nos olvidamos de la propuesta de valor, nos olvidamos de la promesa original, no tanto de la promesa que hacemos nosotros, sino de la promesa del contrato que establecemos con con nuestro prospecto. Y cuando digo contrato, me refiero a ese vínculo. De pronto con el tiempo se nos puede ir olvidando y eso es justo lo que no tiene que pasar. Siempre tiene que estar presente una propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? Es cualquier adición positiva que yo pueda encontrar en mi equipo o marca para ofrecerla a otras personas conforme a sus gustos, necesidades o aspiraciones. Y voy a insistir en nuestro ya tan famoso, pero nunca menos, nuestro acróstico de FORT, familia, ocupación, recreación y dinero. ¿Qué es lo que se recomienda aquí en un primer momento de rapport? Que tú puedas tener un primer acercamiento con tu prospecto y puedas de alguna manera abordar esta conversación de una manera sencilla, de una manera amigable, donde puedas ir abriendo estos temas. Y estos temas te van a definir de pronto las guías por las cuales tú tendrías que hacer la prospección para que puedas hacer toda esta cuestión, pues incluso hasta del seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos un grupo o una familia al cual pertenecemos y esta familia nos implica ciertas obligaciones morales o ciertas obligaciones, pues, ¿por qué no decirlo? Económicas que tenemos que cubrir, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, hijos chiquitos, yo no tengo, pero las personas que, por ejemplo, tienen hijos chiquitos, pues la manutención, ¿no? La escuela y todo lo que implica tener un hijo de pronto. La ocupación, el trabajo. Y ya decíamos que el trabajo ha cambiado mucho últimamente. Hay personas que perdieron su empleo. Hay personas que no tienen manera de ubicarse en un nuevo trabajo después de haber perdido el empleo. Entonces tienen mucho esta necesidad de hacerse de un ingreso o de un trabajo. La recreación, que es algo que a mí me sale muchísimo por ahí cuando me dicen es que yo no tengo tiempo. Incluso una de las objeciones principales para firmar este negocio es que no tengo tiempo. Y entonces precisamente porque no tienes tiempo es que tienes que estar en el negocio, es que podría servirte este negocio y que más que una obligación es una oportunidad de que tú trabajes con nosotros. Y pues evidentemente va a haber dinero, porque el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda, verdad? Ayuda a hacerte de una serie de opciones. Y yo aquí quiero poner un ejemplo para que aclaremos esta parte del dinero, que muchas veces también es delicada cuando hacemos un primer acercamiento con el prospecto. Pero mira, es tan sencillo como esto. Si tú hoy te enfermas, no es lo mismo tener que ir a un hospital de gobierno que en este momento están ocupados atendiendo otro tipo de padecimientos y a lo mejor no pueden atender una enfermedad común, ¿no? Y por eso tengas que esperar algunas horas o enfrentarte a que no haya medicamentos o a lo mejor a la escasa calidad del servicio que dan en este tipo de hospitales, no sé, por ejemplo. ¿No? En cambio, si tuvieras dinero, pues tendrías la opción de elegir a qué hospital quieres llevar a tu familiar o si eres tú mismo a qué seguro médico o a qué hospital quieres acudir para que se haga todo esto, ¿verdad? Entonces, está padrísimo poder tener de pronto opciones y estas opciones se van a generar a través del dinero.
Y el dinero en sí, entonces, es un vehículo para llegar a lograr otras cuestiones de construcción. Estas otras cuestiones de construcción las vamos a encontrar en la familia, en la ocupación y en la recreación. Pero el dinero viene aquí al último porque es la herramienta que permea a todos. Y ahí es donde está a lo mejor la propuesta de valor, no tanto desde el dinero, sino desde las tres anteriores, y que el dinero sea una consecuencia de poder articular las tres cosas, ¿va? Bueno, y ya decíamos entonces que la comunicación es una habilidad fundamental para poder tener alguna conexión o algún acercamiento, algún rapport con nuestro prospecto. ¿Qué implica la comunicación? Implica poner en común los puntos de la conversación. Es decir, si yo no identifico un punto de partida con mi prospecto, difícilmente él me va a entender y difícilmente yo voy a poder comunicar lo que quiero porque no hablamos el mismo lenguaje, por decirlo así, de alguna manera. Si este señor viene o esta señora eh, viene con alguna cuestión de urgencia, ¿no? Y yo le quiero hablar todo calmado y decir que no pasa nada, que todo es un proceso, etcétera. Ojo, ahí no estoy en el mismo canal. Entonces, necesito ubicarme en el mismo canal y con el mismo lenguaje para poder tener esta misma sensación de empatía con mi prospecto, con la persona a la que estoy invitando a este negocio. Con el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo llego con un lenguaje rebuscado a hablarle del mejor negocio del mundo, y fíjate que la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York cotizan el índice no sé qué de la tecnología de Nasdaq, pero entonces los esenciales y la mitocondria, olvídalo, ahí lo pierdes. Y muchas veces pensamos que darle postura y formalidad al negocio tiene que ver con usar lenguaje científico que solamente aquellas personas especializadas dominan. Y es cierto, te puedes acercar a personas que estén especializadas y estas personas especializadas tienen cómo poder moverse a través de este lenguaje. Pero recuerda que tú no necesitas de primera mano esa especialización, lo que necesitas es crear un canal común. Y ese canal común se crea en un lenguaje sencillo, claro y eficiente. Con el mismo código, si yo quiero dar una presentación en inglés, pues difícilmente lo voy a lograr si mi interlocutor no habla ese mismo idioma. Parece muy sencillo, pero de verdad es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, imagínate que vas a hablar el mismo idioma, ¿no? Y no le puedes hablar entonces en lenguaje científico, no le puedes hablar en un idioma que no sea el suyo. Acuérdate que se trata de poner en común. Incluso debes empezar a sondear cómo anda de estado de ánimo ese día para que le puedas hablar en su mismo estado de ánimo. Procura tú siempre llevar un sentido positivo en estado de ánimo y ahorita te vamos a dar o te voy a explicar algunas herramientas para que si el prospecto viene en un sentido de ánimo negativo, tú puedas pasarlo a un sentido de ánimo positivo y crear esta conexión, crear este rapport y manifestar un interés genuino por el otro, por el proceso del otro. Ahora, ¿qué va a pasar cuando iniciemos este proceso de comunicación o cuando estemos en el proceso de comunicación? Tiene que existir un interés genuino por el proceso del otro porque este es el punto de partida. Yo no le puedo decir a la gente, únete a mi negocio porque necesito firmar una persona de 500 puntos para cerrar el cheque esta semana. ¿Por qué? Porque primero no lo van a entender. Segundo, no es el fin último de mi proyecto. El fin último de mi proyecto tiene que ver con un liderazgo y con un crecimiento, pero no se logra a través de tener 200 o 500 puntos. Y si alguna vez hemos hecho esto de firmar a una persona únicamente por el puntaje, a lo mejor ahí estamos perdiendo primero una oportunidad muy importante. Y después de eso estamos también limitando las posibilidades de crecimiento, las propias y las de la otra persona. Entonces, cada vez que hay un interés genuino por el proceso emocional del interlocutor, hay un proceso de inicio para poder cambiar de alguna manera ese chip que no está bien, ese chip
que nos tiene atorados, porque adivinen qué. Este botón rojo que ustedes están viendo aquí es a lo mejor una cuestión que nos ha tenido atorados muchísimo tiempo. Cada quien tendrá el botón rojo en diferente ubicación de acuerdo a familia, ocupación, recreación y dinero. Pero es importante saberlo detectar a través de cómo vamos platicando con las personas. Y entonces, seguramente si tú abordas cualquiera de estas líneas, la persona solita te va a ir diciendo cuál es su botón rojo. Y el botón rojo tiene que ver con esquemas del pasado, con creencias limitantes o con alguna falta de acción que tiene que ver seguramente con una parte emocional. Por eso cuando yo te hablo de interés genuino en el otro, te estoy hablando también de la parte emocional de hacer el negocio, de enseñarle primero a vencer esta parte y después por consecuencia él puede tener un esquema de liderazgo y de ganancias residuales que ya viene incluido por la empresa. O sea, eso ya está como parte de la empresa. Nosotros ya no nos tendríamos que preocupar por hacerlo. Pero lo que sí nos tenemos que preocupar por hacer es por ser la guía y la mentoría de esta persona. ¿Y cómo vamos a resolver este botón rojo? Bueno, primero desde el ser, luego desde el hacer y luego del tener. Es decir, yo no puedo o no debo o de nada me sirve tener una persona convencida a la fuerza. Si yo le quiero explicar que el producto es el mejor del mundo y se lo tiene que tomar, no, es todo un proceso y por eso existe el proceso de prospección. ¿Sí? Muchas veces nos presionamos y decimos, bueno, yo tengo 56 días u 8 semanas, primero para ser motivador Platino Premier yo, o si ya soy motivador Platino Premier y estoy auspiciando a alguien, para hacerlo motivador Platino Premier. Y entonces llego y le explico que tiene que incorporar a 4 socios con 1,600 puntos, etcétera. Le estoy hablando en chino. Porque si el problema de familia, ocupación, recreación y dinero viene de una creencia limitante, el motivador Platino Premier es lo último que importa para la persona que yo estoy inscribiendo. Por eso el proceso de prospección es tan importante y la comunicación se vuelve básica en este proceso de prospección porque es donde empiezo a conocer a la persona. Y no tanto porque tenga o no habilidades para hacer mercado en red, eso es independiente. La voy a conocer desde quién es, cómo está formado en sus creencias, cómo está formado en sus valores, ¿sí? Y este proceso de comunicación viene en dos vías. Alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe, pero el mensaje no siempre es verbal. El mensaje puede tener muchas manifestaciones y nosotros debemos estar siempre con los 5 sentidos muy alertas, primero para hacer rapport y luego para descifrar todos esos mensajes que vienen de alguna manera desde el rapport, ¿va? Y aquí estamos explorando la parte del ser, donde la persona va a conversar y nosotros vamos a poner en común esas emociones, esos sentimientos. A veces sí vamos a hablar de esas frustraciones y de ese pasado que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque vamos a formar, a partir de esta información del ser, vamos a formar un líder. Y en esta formación de liderazgo tenemos la parte de hacer, porque estamos dotando de herramientas y estamos también aprendiendo a tener herramientas nosotros. Esto es un proceso de una retroalimentación muy padre, porque yo le enseño a mi nuevo socio cómo hacer las cosas, pero al tiempo que estoy enseñando al socio a hacer las cosas, estoy también aprendiendo. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Yo hago mi pedido automático de 100 puntos, pero llego y le digo al socio nuevo que tiene que ser de 200. Eso no puede ser. Si yo quiero tener 200 puntos de pedido automático por parte de mis socios, debo empezar por hacer un pedido automático de 200 puntos. Y lo dice muy bien Conchita Vargas Lugo. Yo no te voy a obligar a hacer algo que yo no he hecho. No te voy a pedir, es más, que hagas algo que yo no he hecho, porque eso sería una incongruencia. Entonces, cuando conectamos la parte emocional con la parte de la congruencia en los actos, viene la parte del hacer y viene la parte del liderazgo. Y la suma de ser y hacer, es decir, la suma del proceso de crecimiento emocional y desarrollo personal, más las herramientas de liderazgo y de negocio, nos llevan a tener los resultados.
Y entonces ahora sí podemos hablar de un ingreso, un dinero, un sistema de empleo. Ojo, ¿por qué lo pongo aquí en relación con el botón rojo? Porque muchas veces, ay, es que solito te va a decir tu perro, solito te va a decir tu botón rojo, ¿no? Y entonces escuchas el audio del perro y escuchas el audio de la vaca y escuchas el audio, el que tú quieras. Y de repente, cuando empiezas a platicar con la gente, te das cuenta que no, que ese no era su botón rojo o que había uno más rojo que otro o que incluso tenía como varias áreas de crecimiento, ¿no? Entonces, sí, es cierto, puede haber un botón rojo, pero puede haber muchos también. ¿Y cómo se atiende? No hay un orden específico para atender este botón rojo. El orden te lo va a dar la misma persona. Por eso es muy importante tener buena comunicación y siempre preguntarle, ¿y tú qué quieres? En el momento que se empieza un proceso de comunicación con el objetivo de iniciar un proceso de liderazgo, se inicia también un proceso de trabajar por los sueños del otro y por los sueños míos al mismo tiempo. Por eso estamos hablando de un sistema de comunicación de dos vías. Por eso tiene que haber una retroalimentación. Porque lo mismo que es al exterior, es al interior. Bueno, y generalmente cuando hablamos del botón rojo, hablamos también del efecto del espejo retrovisor. ¿Qué es esto? Si ustedes nos van siguiendo con el libro del mes, seguramente ya leyeron algo así como el efecto del espejo retrovisor. Y este efecto del espejo retrovisor dice que nosotros vamos alimentando nuestro crecimiento personal a partir de las experiencias pasadas, buenas o malas. Qué mejor que sean buenas experiencias y entonces podemos tener un crecimiento muy padre. Pero cuando son malas experiencias o incidentes concretos que nos están oprimiendo ahí una parte emocional, ahí es donde más hay que trabajar para cambiar ese chip, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo de pronto llegamos a este negocio y nos dicen, es que te tienes que cambiar el chip. Si no cambias el chip, no hay éxito en el negocio. What the fuck? ¿Y cómo lo cambio? Esa es la tarea. Y como offline de alguien que llega, debes estar muy atento a hacerte de las herramientas para poder ayudarle a cambiar justamente esto, ¿no? Las experiencias pasadas generalmente vienen en la infancia y vienen conectadas a pensamientos de escasez. Así es que hay que revisar muy bien cuáles son los pensamientos por los cuales se está conduciendo esta persona. ¿Cuáles pueden ser los pensamientos de escasez? No sé, el dinero, por ejemplo, corrompe a la gente, ¿no? Y entonces resulta que yo he crecido con este pensamiento todo el tiempo a lo largo de mi vida y llego a la etapa adulta pensando que precisamente el dinero corrompe a la gente. O cuando, por ejemplo, nos decían, es que este tipo está podrido en dinero, la palabra podrido. Y muchas veces vamos usando refranes o expresiones populares que incluyen palabras muy específicas, pero que estas palabras delimitan una connotación muy negativa a lo que estamos diciendo. ¿Por qué tenemos que hablar de podredumbre cuando hablamos de dinero? Si acabamos de decir que el dinero es un vehículo que nos abre muchas puertas al éxito personal y profesional. ¿Acaso tener dinero es malo? Yo no lo creo, pero hay gente que está condicionada precisamente a tener este tipo de pensamientos o este tipo de relación con el dinero. Otro pensamiento limitante, pues es que vamos a tener las cosas ahí cuando nos alcance, ¿no? Mientras tenemos este y el bueno lo compraremos ahí cuando nos alcance. ¿Qué malo es eso? Porque en vez de que te den un motivo para alcanzar los objetivos, te están llevando a procrastinar y te están llevando a una serie de actitudes que poco ayudan en el crecimiento personal. ¿Sale? Incidentes concretos, ¿no? Donde siempre es para mañana, ya hablábamos de la procrastinación, pero también tiene que ver esto con situaciones de violencia. ¿Y por qué me estoy deteniendo a hablar mucho de las emociones en el sentido negativo? Porque el contexto en el que estamos inmersos, al menos aquí en México, y me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, tiene que ver mucho con esto.
tiene que ver mucho con opciones limitadas, con pensamientos negativos, con incidentes concretos de violencia, de marginación, y estos incidentes más estas opciones limitadas, más las experiencias pasadas, nos llevan a un condicionamiento, y este condicionamiento se vuelve tan constante que da por resultado una excusitis, y entonces nos la pasamos poniendo objeciones y excusas toda la vida. Ya no voy a meterme más en esto porque esto es solamente un punto de inicio y es lo que tendrías tú que detectar de alguna manera en el botón rojo. O sea, cuando tu prospecto exprese cualquiera de estas cosas que acabo de explicar en el efecto retrovisor, que generalmente se expresan de manera verbalizada en una conversación, ahí tienes un foco rojo. Cosa que si él o ella no te lo dice por miedo o porque no es consciente de lo que le está pasando, tú lo puedes detectar y esa es una herramienta para que le puedas ayudar y para que puedas hacer rapport. ¿Sale? Bueno, hay dos momentos de este proceso. El primero es escuchar. Y van a ver que para hacer rapport, la mayoría del tiempo vamos a estar escuchando. Más que hablar, se trata de escuchar. Se trata de ponerme yo en un silencio interno que me permita abrir mis 5 sentidos para escuchar, incluso para observar más allá de lo evidente. Y para esto tenemos una escucha hacia adentro. Ya decíamos que lo que empieza hacia afuera también tiene que estar hacia adentro. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar cuando vamos a llegar a una reunión de prospección y vamos a hablar de todas estas cuestiones con nuestro prospecto? ¿Tenemos que hacer un rapport? Sí. ¿Tenemos que encontrar un canal común? Sí. Pero ¿cómo se hace esto? Y es una cuestión que nos lleva de 5 a 10 minutos. Por eso cada vez que tú vayas a llegar a una cita, por favor, tómate el tiempo de llegar unos minutos antes para que puedas hacer este proceso. Y se trata de desconectarse de preocupaciones. ¿Sí? En el momento en que yo tengo a mi prospecto enfrente para hacer una plática del tema que sea, yo me desconecto de otros temas, me desconecto de otras preocupaciones y le doy el 100% de mi atención a esta persona. Pero entonces lo primero que tengo que hacer es respirar hondo y que se me olvide si tengo prisa de cobrar cheque esta semana, que se me olvide si mi upline ya me dijo que por favor me apure porque es jueves y yo nada de nada, que se me olvide todo eso un momento y entonces soy al 100% receptivo para poder escuchar todo lo que me está diciendo esta persona. Encontrar un lugar tranquilo, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver cómo la gente cita a sus prospectos en el bar o en la plaza, en el parque, donde hay muchos distractores. No, procuren que cuando van a hablar de estos temas de botón rojo y de familia, ocupación, recreación y dinero, sean lugares tranquilos. En la medida de lo posible que sea en la sala de alguna casa o hay de verdad lugares que están como muy confortables y que son para tener este tipo de conversaciones, que tienen música ambiental muy baja, adecuada, o sea, un antro, por ejemplo, no sería un buen lugar para platicar de prospección por obvias razones, ¿no? Pero me estoy yendo a un extremo para que nosotros podamos entonces encontrar algo que no se parezca a este extremo y mediar en nuestra conversación la herramienta. Ponte en una posición cómoda y si es necesario, cierra los ojos. ¿Para qué? Para que hagas un proceso de respiración de 5 a 10 veces y entonces este proceso de respiración te va a ayudar a establecer un ritmo. Este ritmo te va a dar apertura para poder escuchar perfectamente y para poder agudizar tus sentidos. Esta es una herramienta que tú necesitas. Necesitas ser muy agudo en tus sentidos para poder escuchar lo que la gente te dice. Aléjate de otros pensamientos. Ya te decía yo que en ese momento eres al 100% para escuchar y no tienes que estar pensando si ya ladró el perro, si ya pasó el panadero con el pan ahora en Zoom, si ya se cayó la cacerola en la cocina y entonces todo se oye. No, tú concéntrate en lo que estás haciendo, que de verdad esa concentración te va a llevar a información muy importante. Y reflexiona y agradece en el momento
de la conversación. Y aquí dice orar, porque a lo mejor si tú necesitas encontrar un momento de tranquilidad, una muy buena herramienta puede ser una oración. Independientemente de lo que tú creas, independientemente de tu postura espiritual, hacer una pequeña oración, decir que todo va a estar bien y empezar a escuchar en una posición de escucha activa, ¿va? Entonces, ahora vamos a escuchar hacia afuera. Ya que estamos listos para escuchar hacia adentro, escuchar hacia afuera. Hay que captar lo que el interlocutor no te dice. Lo que no se dice con palabras, se dice con gestos, se dice con la actitud, con el tono de voz, en fin, con muchas manifestaciones a lo que nosotros tenemos que estar abiertos, ¿va? Hay que mantener un estado emocional siempre alto en su mensaje y con empatía, siempre con empatía. Si sabes que está pasando por una situación emocional fuerte porque perdió el trabajo, pues no le hables de que se va a hacer millonario, más bien háblale de cómo este proyecto puede hacer las veces de un trabajo perfectamente porque tiene un sistema de ingresos y de apalancamiento, por ejemplo, ¿no? Escuchar sin ruido mental, ya decíamos, por eso es que te insistimos tanto en, pues, tener este momento de respiración y de ponerte al 100% con los 5 sentidos. Y por favor, no comprarte las historias. Muchas veces cuando escuchamos a las personas hablar de sus problemas, empezamos, ay, sí, pobrecita fulanita, y ya queremos resolverle el problema porque nadie tiene derecho a sufrir y entonces nosotros nos ponemos como en cuestión de Superman y queremos resolver todo. Y eso se llama comprar historias. No debemos hacerlo, sí debemos escuchar desde una actitud imparcial. Y para no comprar historias, lo mejor es pensar en el momento en que tú detectas que te están contando alguna cuestión donde tú te estás enganchando, para desengancharte piensa, ¿qué harías si tú fueras la otra persona? Te pones en ese momento en lugar de la otra persona y a lo mejor son 2 o 3 segundos donde tú imaginas el escenario de qué harías si fueras la otra persona y eso te desconecta de la otra persona, pero te conecta a través de la empatía y de compartir el escenario. ¿Y por qué tienes que hacer este proceso de imaginarte qué harías si fueras la otra persona? Bueno, porque después viene la técnica de espejo. ¿Cómo reaccionaría precisamente si fuera la otra persona? ¿Qué emociones me provocaría estar en su lugar? ¿Por qué es importante para él o para ella tocar el tema? ¿Qué similitudes puede haber de pronto con mi historia? ¿Y cómo me siento yo al respecto al recibir ese mensaje? ¿Me llena de alegría? ¿Me llena también de preocupación, igual que a él o a ella? ¿Me llena de una chispa de quererlo ayudar? ¿No? Pues, ¿qué crees? Tenemos la herramienta perfecta para poder hacer que este proceso emocional tenga un cauce lógico y que nos ayude a todos. ¿Y por qué hacemos esta técnica de espejo? Porque a la hora de dar la retroalimentación, vamos a decirle, amigo, amiga, te entiendo perfectamente la situación por la que estás pasando, ¿sí? Si no has pasado por una situación igual, no estás obligado a decir, ay, sí, yo la pasé igual y te entiendo perfectamente. No, o sea, te entiendo perfectamente porque yo reaccionaría de la misma manera en que tú reaccionaste si me pasara algo similar. Te entiendo perfectamente porque puedo compartir la emoción que te provocó el tener esta situación. ¿Sí? Te entiendo perfectamente porque mi historia es similar a la tuya en este y este punto. O te puedo entender perfectamente porque entiendo lo importante que es para ti tocar este tema. Y decirle al final, yo me siento muy comprometido o me provoca cierta emoción escucharte hablar y a partir de esta emoción que es común y a partir de esta reacción que te provoca o de esta importancia del tema, vamos a crear un punto en común y a partir de este punto en común vamos a caminar juntos por el proyecto. ¿Va? Bueno, ya te decía yo hace ratito que hay que estar muy pendientes de la comunicación no verbal, la postura corporal, la reacción de la piel, la fluidez y la respiración, los ademanes y el tono de voz. Y como lo que es para uno es para otros, la recomendación aquí es que tú al momento de la junta tengas una postura corporal que corresponda a una postura de negocios. No que estés así todo desguanzado, ya sabes, en la mesa. Ah, ajá, sí, sí, chido. Ok, eso no.
Al contrario, tu postura debe ser en la medida de lo posible con la espalda erguida, ¿no? Haciendo ademanes que nos permitan hacer la apertura, siempre con las manos abiertas. Aquí, en este momento de la comunicación, procura siempre abrir tus manos. El abrir tus manos, el hacer ademanes amplios, nos va a dar la sensación para la otra persona de que puede explayarse, de que puede tener confianza. Recuerda que en este tipo de conversaciones estamos siempre atentos a escuchar lo que nos tienen que decir. Fluidez y respiración. Por eso es muy importante que tengas como este momento de preparación de la reunión para que tu fluidez y la respiración sean adecuadas, para que en el momento que tengas que dar una retroalimentación puedas hacerlo sin ponerte triste, sin ponerte extremadamente emocionado y sin ponerte muy mal con respecto a lo que te están diciendo. Los ademanes, pues ya decíamos, tienen que ser abiertos y de preferencia un tono de voz amigable. No, de verdad, no venimos a regañar a nadie. Ay, amiga, pero ¿cómo es posible que no has dejado a aquel que te golpea y te dice que no puedes tener ingresos? No, qué bárbara, porque no, eso no. Es decir, oye, yo te comprendo, ¿no? Y yo en tu lugar a lo mejor lo que haría sería pues dejar esa relación y fíjate que si hay un vehículo para que tú puedas sanar esta cuestión de liderazgo y puedas generar tu propio ingreso y puedas tener tu propio negocio y no tengas que depender de otra persona. Lo estoy diciendo porque es una situación muy común que nos encontramos al prospectar. Es como ejemplo, pero puede haber varias situaciones, ¿no? Ustedes nada más tómenlo en cuenta. ¿Y qué es lo que vamos a recibir nosotros como mensaje? Lo que vamos a recibir nosotros como mensaje es tener una postura corporal. Nosotros, si vemos que la gente se empieza a encorvar o a llevar los brazos a otro lado, por favor, no, más bien tengamos esto en cuenta como una cuestión de poder hacer las cosas que de tal manera que sea una respuesta al mensaje que nos están dando. Si está encorvado y con los brazos cerrados, quiere decir no quiero hablar, no quiero dar ese tipo de información y entonces tenemos que nosotros mostrar con nuestra postura corporal que estamos recibiendo. La reacción de la piel cuando la gente empieza, por ejemplo, a sudar o cuando se empiezan a poner rojos, que ya les dio pena o que les provocó alguna emoción, ese dato también es importante. Porque acuérdate que el liderazgo y los procesos emocionales se construyen a través de las emociones y las reacciones. Entonces, en tanto tú identifiques el foco emocional, vas a poder identificar una herramienta de cómo poder ayudar a esta persona también. Si la persona se agita cuando te cuenta su historia y su respiración es elevada, ahí quiere decir otra cosa. Quiere decir que le incomoda muchísimo el tipo de pensar que tiene un problema y todo esto. ¿Qué ademanes hace y qué tono de voz utiliza? También es muy importante. Y dos, ha llegado la forma de hablar. ¿Va? La forma de hablar. A la hora de dar la retroalimentación, tiene que haber un lenguaje claro, un tono fluido, un tono cálido, resaltar la oportunidad sobre el defecto, es decir, tú no tienes un problema, más bien yo te ofrezco una solución. Hablar también de cómo me siento yo y de cómo se puede sentir la persona. Edificar al proyecto todo el tiempo y ofrecer una solución enfocada también a este proyecto, ¿va? Bueno, y otra manera de dar retroalimentación es también recapitular, que es hacer un resumen de lo que él dijo para saber si yo entendí lo que él me quiso decir. Oye, ¿tú me quieres decir que la situación con tu familia en este momento está de tal y cual forma? Y a lo mejor él te va a decir sí, o te va a decir no, lo que pasa es que no está esta situación así, está asado. Y entonces te va a seguir dando más información, pero al momento de recapitular tú o confirmas lo que ya se te dijo o obtienes información nueva. Asegúrate también de que comprendiste lo que te dijeron, ¿sale? Pon los puntos específicos de la propuesta, es decir, cómo le ayuda en familia, cómo le ayuda en ocupación, cómo le ayuda en recreación y cómo le ayuda en dinero.
Y por favor, haz un cierre o una conclusión de la plática, no del seguimiento que le estás dando a tu prospecto, porque ese va a continuar, pero sí de la plática para delimitar hasta dónde puedes llegar tú en ese momento de la plática. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene emproblemada y viene buscando una solución, lo que quiere es empezar a tener esa claridad, y esa claridad se da generalmente en varias sesiones de escucha. Entonces, tiene que concluir la sesión, tienen que tomar aire los dos y volverse a encontrar probablemente para poder continuar. O sea, esto de encontrar el botón rojo, no crean que es, chin, ya lo presioné, ya lo encontré. No, incluye el rapport, y el rapport aquí tiene que ser de manera permanente, ¿va? Bueno, trabajar juntos con Usana. ¿Por qué decimos que Usana nos apoya a resolver toda esta cuestión de familia, ocupación, recreación y dinero? En la parte de familia, porque favorece relaciones de calidad. Al abrirte el espectro del tiempo, te va a apoyar en poderle dedicar tiempo de calidad a tus hijos, por ejemplo, en poder cuidar a tus padres, si es el caso, en poder ir a los festivales, a los eventos de tus hijos, en que tenga un acompañamiento padre. Ajá. La ocupación, porque te ofrece una infraestructura apalancada y de nivel premium, ahorita lo vamos a ver. Y la recreación, pues porque haces amigos y vas de viajes, ¿no? Los viajes tienen precisamente el objetivo de darnos sí un momento de recreación, pero demostrarnos también el estilo de vida que podemos obtener con Usana. Y el dinero, pues porque tenemos un ingreso residual, un ingreso que nos permite siempre generar estas opciones, ya lo dijimos al principio. ¿Va? Bueno, tenemos viajes para solventar la cuestión de la familia y poder pasar más tiempo con ellos, o también cuando te digan que el trabajo los tiene muy presionados y que no pueden más, hay una opción. La empresa en este momento específico se está preocupando y ocupando en tener la mayor cantidad de viajes posibles y en generar las experiencias de liderazgo en un marco que nos permita aprovechar el tiempo y el esparcimiento. Eso es también muy importante. Existen también los bonos para poder crear una base sólida y como parte de un sistema de negocio. Entonces, es muy importante que tú puedas hablar de esta persona cuando se trate de ocupación o de dinero, que le puedas hablar de los bonos y decir pues las bondades de todo esto, ¿verdad? También hay que hablar de liderazgo y de apalancamiento. Liderazgo porque es un proceso formativo, un proceso de aprender habilidades. Recuerda que no todos sabemos todo, hay una serie de habilidades que vamos desarrollando con el tiempo, poco a poco, pero para esto tenemos al equipo y estamos apalancados. Esto por la parte de sistema y por la parte de poder tener alguna situación ahí con el empleo. Si alguien te dice que está en desacuerdo con su empleo, que ya no le alcanza o que lo despidieron, ofrécele un sistema de liderazgo y háblale del apalancamiento para que puedas también ofrecer una solución a su botón rojo, ¿va? Y finalmente, habla también de estilo de vida y de libertad financiera, porque ya vimos que el único camino para poder tener un estilo de vida como el que nos ofrece Usana es la libertad financiera, y esto se obtiene después de un proceso de ser, hacer y tener, después de haber hecho una muy buena comunicación desde el primer momento y a lo largo de todo el acompañamiento, después de haber tocado el botón rojo, después de escuchar mucho y hablar pues sí algo, lo necesario para poder expresar lo que sentimos y cómo vamos a resolver o cómo vamos a ayudar a la persona que tenemos de interlocutor a resolver el problema, ¿va? Y pues bueno, finalmente pon estas herramientas en práctica. Son herramientas de comunicación muy sencillas. Te digo, seguramente ya lo hacías, pero lo único que falta es hacerlo de manera consciente, y recuerda que el rapport es siempre la mejor manera de conectar con la gente. Muchísimas gracias que viniste esta noche. Te agradezco que hayas estado hoy conmigo. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tony.